Muchos dicen que el tesoro en esta parábola es el Evangelio y que el campo en el que está el tesoro escondido, pues que es un elegido o un pecador despertado espiritualmente. En primer lugar, hermanos, el campo ya es mencionado en dos de las parábolas anteriores que estuvimos viendo. Es decir, el campo donde la buena semilla es sembrada y el campo también donde es sobresembrado con la cizaña. Dice la palabra misma en el versículo 38, estamos allí en Mateo capítulo 13, que el campo es el mundo. Entonces, ¿por qué en esta interpretación popular que uno halla por todos los libros, casi todos los libros de comentarios, por qué suponer que el campo significa algo completamente diferente en esta quinta parábola? De la misma forma, hermanos, ya vimos también que el hombre que aparece en la parábola, o sea, el que sembró la buena semilla en el campo, es el mismo Señor Jesucristo lo dijo en el versículo 37, nos dice que el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo mismo. Y luego, claro, continuaría la iglesia llevando la misma semilla que el Señor vino a traer al mundo. Ahora, ¿por qué en esta quinta parábola, sin ninguna evidencia que muestre lo contrario, hemos de entender que se refiere a alguien completamente diferente al Señor Jesucristo? Sí, hermanos, lo primero que podemos decir es que en esta introducción es que esta parábola no fue dicha a aquella multitud perdida, sino solamente a los discípulos en privado, ¿no? Fíjese, si en esta parábola, hermanos, el Señor estaba describiendo allí, según la interpretación popular, el camino a la salvación y enseñando que el hombre que fuese diligente en buscarla podía encontrarla, entonces estaríamos predicando que la salvación es por obra, el hombre la puede por sí mismo hallar. Y además es extraño que esto no fue dicho a las multitudes perdidas, sino exclusivamente a sus discípulos en privado. Al contrario, el Señor en lugar de eso, pues despidió, envió lejos a la multitud, entró en la casa con sus discípulos y en privado les habló. Lo segundo que podemos considerar es que en esta parábola el tesoro está escondido en ese campo, ¿no? Y como hemos visto ya, hermanos, el campo es el mundo y muy específicamente vemos que entra en el mundo religioso, donde se esconde, como ya vimos, la levadura, ¿verdad? Y también donde se siembra la cizaña. Pero sí, hermanos, la pregunta es en qué sentido posible está el Evangelio oculto, porque el Evangelio no es para que esté oculto, sino para que salga a la luz, para que sea predicado al mundo. Ese es el propósito de sembrar la semilla. Ahora, en tercer lugar, y les digo esto para prepararnos para luego entrar en sí en lo que es la parábola, esto nos va a ayudar a entenderla mejor. En tercer lugar, cuando el hombre encuentra este tesoro, según la parábola, lo esconde de nuevo. Dice el versículo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, el versículo 44. Ahora, si la palabra enseña que Dios requiere que ese pecador, supuestamente despertado espiritualmente, que él después de hallar la paz del Evangelio, la salvación a través del Evangelio, salga y la esconda en el mundo, eso no tiene sentido ninguno, absolutamente no tiene sentido. Cristo más bien mandó con toda claridad, hermano,
a que sus discípulos alumbraran como luz en el mundo. ¿No es así? No tenemos que ser como la luz del mundo donde quiera que estemos, es decir, para que los hombres puedan ver incluso nuestras buenas obras y glorificar a Dios a través de nosotros. Así que el Evangelio nunca es para esconderlo. Es más, el Señor dijo que lo que Él nos dice en tinieblas, les dijo a los discípulos, lo que os digo en tinieblas, decirlo a la luz, lo que os digo al oído, en las azoteas proclamarlo. Y eso es así, el Evangelio es para predicarlo al mundo sin temor. En cuarto lugar, mis queridos hermanos, se nos dice que también que después que el hombre haya este tesoro, ¿verdad?, y lo esconde de nuevo, se va, o sea, el hombre se fue y vendió todo lo que tenía con el propósito de comprar el campo. La interpretación popular dice que el hombre es el pecador, pero si así fuera, yo me pregunto, ¿qué es lo que tiene el hombre de valor que pueda vender, o sea, para comprar tal cosa tan preciosa? Es decir, el pecador nada tiene que ofrecer. Si nosotros miramos bien en las Escrituras, el pecador viene en bancarrota espiritual delante del Señor. Por eso el Señor dijo que comienza siendo pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. No tenemos nada que ofrecerle a Dios, tenemos que desear su misericordia y su gracia. Y luego el Señor nos cambia, nos transforma y venimos a ser instrumentos en sus manos. Pero sí, hermanos, más bien venimos a Cristo como mendigos, buscando de su gracia y su misericordia. Bueno, de todas maneras, podemos preguntar, bueno, ¿qué es lo que va a comprar al mundo? Y mucho menos al mundo religioso. No tendría sentido realmente. Ahora, hermanos, la primera clave se encuentra en el mismo hecho de que Jesús primero manda a las multitudes a irse y en privado habla con sus discípulos. ¿Por qué digo esto? Porque aquellos discípulos, ya en este momento, después de oír estas primeras parábolas, debieron haber estado perplejos. Si ustedes han entendido estas parábolas, claro, estaban consternados por el oscuro panorama con que Cristo estaba describiendo allí, en cuanto al ambiente donde el reino de los cielos se iba a formar aquí en la tierra. Es decir, después de su partida, ellos tendrían que lidiar con todo esto. Ellos tendrían que salir, esparcir la semilla, lo que estamos haciendo nosotros acá, ¿verdad?, con escasos resultados. Consciente de esto, ¿no? Es decir, aunque deberían de sembrar por todo el mundo, ¿no?, por todo el campo, solo una parte, ustedes saben que cayó en buena tierra y que echó raíces y que daba fruto. Entonces, en segundo lugar, había dicho el Señor que también el diablo vendría y se convertiría en un sembrador imitando al Señor. Y entonces iba a sembrar en el campo, pero iba a sembrar cizaña. Estuvimos hablando de esto. Y el Señor incluso le dijo, no toquen la cizaña, prohibido arrancarla. Hay que esperar ¿hasta cuándo? Hasta la siega, hasta el día final en que Cristo venga. Y miren, dice que se encontrarán en tal cantidad que tendrán que atarlas en manojos. Ya eso de por sí nos dice que son muchos en ese mundo religioso, que son falsos, que verdaderamente no están convertidos al Señor. Ahora, en tercer lugar, claro, estaban perplejos a oír todo esto. En tercer lugar, les había advertido que su causa manifestada en la tierra se iba a desarrollar como la semilla de mostaza que producía la hortaliza. ¿Recuerdan la semilla de mostaza? Ese es los verdaderos cristianos que salen. La hortaliza da ese fruto necesario para el tiempo necesario. Y luego
les habló de que el diablo vendría a crecer un gran árbol con muchas ramas por todo el mundo de falsos creyentes, en el que muchos de estos agentes agentes del diablo, encontrarían allí refugio. En cuarto lugar, hermanos, hablamos también que anunció que la harina, que era el emblema de la verdad, de la pura palabra del Señor, que entraría un elemento extraño, secretamente, silenciosamente, en tres partes de la harina. Es decir, los falsos maestros introducidos en la llamada iglesia cristiana, que están por todas partes, por todas partes. Hermanos, hay que tener mucho cuidado lo que oímos y lo que escuchamos. Y lo malo de esto es que los que no saben o los que no tienen cierto conocimiento, profundidad, les parece todo bien, todo le parece bonito y magnífico, pero no es así. Hay que probar los espíritus y hay que probar con la misma palabra del Señor qué es lo que se está enseñando. Entonces, hermanos, había muchas razones para que estos discípulos, al oír todo esto, se quedaran pasmados, ¿no? Porque ellos a lo mejor se hacían la idea que todo iba a ser color de rosa. Pero es por esto que los llama aparte. Y los llama aparte para darle aliento, para darle dos parábolas, la que vamos a mirar hoy y el próximo domingo, para darle aliento y esperanza gloriosa. Hermanos, el Señor los llama y les habla de el tesoro escondido, representando a Israel, a los salvos dentro de ese pueblo. Y luego hablaremos de esa perla preciosa, de gran precio, que se inclina más o habla acerca de la iglesia de Cristo. Así que les dio a conocer que aunque la causa externa del cristianismo por todo el mundo se iba a desarrollar en medio de tantas dificultades y falsedades también, pues no habría fracasado Dios de su parte. Es decir, no era un fracaso, porque Dios tenía su pueblo. Les dice que hay un pueblo escogido, un pueblo elegido, inexpresablemente precioso a su vista, y que a ese pueblo le iba a manifestar las inagotables riquezas de su gracia. Hermanos, estos escogidos de los cuales estamos hablando hoy en cuanto al tesoro, llamado el tesoro, son los judíos de verdadera fe que son salvados para el reino de los cielos. O sea, los de la fe de Abraham, los que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, estaban allí entre la nación de Israel hasta los días de Jesús. Claro, ya les dije, la próxima parábola enfatiza más en la perla, simbolizando la iglesia preciosa del Señor. Así que el orden, fíjense que primero el tesoro y después la perla. El orden es precisamente para que vino al judío primeramente y luego también al griego o al mundo gentil. Por lo tanto, hermanos, es dado primero la perla y luego, el tesoro y luego la perla. Bien, aquí se nos muestra lo que Dios tiene en el reino de los cielos. Un tesoro escondido y luego una perla de gran precio, como vamos también a ver. Ahora, con esta introducción un poquito larga vamos a entrar, porque realmente el verso es corto. Ahora, vamos a ver en primer lugar, hermanos, qué significa, ¿verdad? ¿Qué significa el tesoro escondido? Nosotros vamos a mirar a Éxodo 19:5, donde nos dice, miren, ahora pues, si diereis oído a mi voz, esta era la causa de Jacob. Ya está hablando de donde surge el pueblo de Dios, de Jacob, el hijo de Israel, que fue llamado. Dice, y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis, ¿qué? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, ¿no? Corresponde al campo en el que se encuentra ese tesoro escondido. Como dice la palabra del Señor en Deuteronomio, dice, porque eres
pueblo santo, a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escondido, está escondido, para que le seas un pueblo único y entre todos. Dice también la palabra en el Salmo 135, dice, porque o sea, Jehová Dios, ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Así que estos pasajes, hermanos, no son referencia alguna a los santos de esta presente era después de Cristo, la iglesia, sino a ese tesoro, el verdadero tesoro de Dios escondido dentro del pueblo Israel. El pueblo Israel produjo también muchos que eran como la cizaña. O sea, todas estas cosas también se aplican a ellos, ¿no? Habían muchos que eran como el camino duros de corazón. Algunos se desarrollaron como aquellos que surgieron entre los espinos, entre pedregales. Por lo tanto, no todos eran salvos, mis queridos hermanos. Fíjense que el apóstol Pablo reconoció esta realidad y sufría al ver esta condición espiritual dentro de los judíos, de su pueblo, su propio pueblo. Yo les voy a dar 2 versículos para que vean. Claro, si ustedes tienen tiempo, léanse el capítulo 9, ¿no?, de Romanos. Pero miren como Pablo dice, miren hasta donde llegó él. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. ¡Wow! Prefería él por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¡Wow! Se los veía perdidos, yendo al infierno, condenados porque rechazaban el evangelio de Jesucristo. Y luego dice el versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, no porque fueran israelitas, automáticamente ya eran. Dice, sino los que son según la promesa, son contados como descendientes. Hermanos, así que, según este contexto, los verdaderos israelitas y pueblo de Dios, o sea, son los judíos de verdadera fe, estos son el tesoro del cual el Señor Jesucristo estaba hablando. Le estaba diciendo a ellos, toda esta multitud que estaba allí escuchándome se fueron, ellos realmente no me han recibido, pero yo tengo un remanente fiel, que será precioso, un tesoro, ¿verdad? Y le está hablando de esto. Miren, la confirmación de esta definición del tesoro en nuestra parábola se encuentra también en el hecho de que ni una sola vez en las 21 epístolas del Nuevo Testamento aparece la palabra tesoro para referirse a la iglesia. En ninguna manera, es decir, nunca es aplicada a los santos después de Cristo, sino en este caso vemos que es a Israel. Entonces, hermanos, la parábola comienza, fíjense, con el tesoro escondido en el campo. Y vemos allí en el Antiguo Testamento cómo comienza con el Israel escondido. La misma historia nos narra la parábola que Jesús está hablando. Miren, ¿quién fue el padre de la fe? ¿Quién fue el padre de la fe de Israel, según la carne? Abraham. ¿No fue Abraham? ¿Verdad? Ahora, vuelvo al punto de partida, me refiero a la vida, o sea, vamos a entrar en la vida de Abraham, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde estaba Abraham cuando la gracia de Dios vino a tocarle su vida, su corazón? ¿Dónde estaba él cuando Dios puso por primera vez su mano en Abraham? ¿Estaba Abraham adorando a Dios, apartado de los pueblos idólatras? No, no. Estaba en medio de ellos, como escondido allí, dentro. Es decir, en lo exterior era uno de ellos, pero en lo interior, escondido, era escogido como tesoro de Dios. Qué maravilloso como Dios saca de donde sea, de lugares que menos nos imaginamos, cómo el Señor puede levantar
al más escondido. Considere, hermanos, ahora un tiempo posterior en su historia. ¿Quién vino después de Abraham? Isaac, ¿no? Isaac, y después de Isaac vino Jacob, ¿no? O sea, miren a Jacob, por ejemplo, con todos los defectos que Jacob tuvo, para los que conocen la historia. Uno dice, wow, este hombre, uno lo mira y ve el resumen y dice, no, este no es escogido de Dios, no, con todos los defectos que él tenía, en tierras lejanas, estaba exiliado, ¿no? Esta palabra es muy común hoy en día, exiliado, ¿no? Refugiado y demás. Pero estaba allí exiliado este hombre en Padán-Aram, era el lugar. En ese lugar donde tuvo que servir a un hombre que era un pagano sin principios, quien llegó a ser su suegro, ¿no? Labán. Tremendo eso. Bueno, no vamos a decir la historia, porque yo creo que ustedes la saben, no tendríamos tiempo. Pero estaba allí como tesoro escondido, pero escogido de Dios. Y solo después de la historia, mis queridos hermanos, que se puede analizar que Dios estaba con él, que Dios lo guiaba, que Dios lo protegía. Ahora, continúo un poco más adelante y vemos luego a los descendientes de Jacob. Llegamos a Jacob, bueno, siguió la descendencia de Jacob y Abraham, que se convirtieron, hermanos, en un numeroso pueblo, una descendencia muy numerosa, hasta sumar unos o cerca de 2 millones de personas. ¿Qué les parece? Ahora, ¿dónde se encuentra entre ellos los escogidos? ¿Dónde se encuentra entre ellos ese tesoro de Dios? Allí trabajando en los hornos de ladrillos de Egipto, allí estaban un grupo de esclavos, ¿no? ¿Y qué hubo en ellos para distinguirlos? ¿No? Que hubo allí para indicar que ellos eran ese tesoro peculiar de Dios. Nada. El tesoro estuvo oculto, así como luego también Moisés estuvo oculto, para luego ser también levantado, mis queridos hermanos. Y es allí donde el Señor comienza con esta parábola, y realmente está haciendo un recorrido por toda la historia, de cómo estas personas ocultas, escondidas en el mundo, Él las sacó como tesoros preciosos. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio, Deuteronomio 26:5. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Miren esto, un arameo a punto de perecer fue mi padre. ¿Saben quién fue? Se fue Jacob, ¿no? El cual descendió a Egipto. Ya José estaba allí, su hijo. Pero descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, sus hijos y nietos. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa, dice la palabra del Señor. Así que un arameo, sabemos que se refiere allí a Jacob. Aunque Jacob nació en Canaán, ¿no? Pero su madre era aramea. ¿Y de dónde era Abraham? Era de Ur de los Caldeos. Así que miren. Así que el tesoro estuvo escondido en el campo de la religión pagana de Egipto. Dice la palabra de Dios en Isaías 51. Dice, oídme, los que seguid la justicia, los que buscáis a Jehová. Siempre estos son los que oyen, de verdad. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. O sea, miren cómo Dios los sacó de la nada, ¿no? Y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, el gran Dios de misericordia y de gracia lo llamó, dice, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que nos llama, nos bendice,
mis queridos hermanos, el gran Dios de toda misericordia y de toda gracia. En Deuteronomios 32:10 dice, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Allí está su origen, allí estuvo el origen humilde, mencionado de nuevo como el tesoro escondido. Allí estuvo y el Señor vino a buscar a su tesoro. Así que volviendo al texto de hoy en la mañana, hermanos, dice Mateo 13:44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. ¿Quién es este hombre? Bueno, ya dijimos que era Jesucristo, ¿no? Es decir, el versículo 37, 24, 37 y luego el 45 que vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, descubrimos que es Cristo mismo, su ministerio terrenal. Y entonces, es decir, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero se nos dice tristemente la palabra del Señor en cuanto a Israel como nación. Tenía su tesoro, pero en cuanto a nación, Él dice, a los suyos vino. ¿Y qué pasó? Los suyos no les recibieron. Como nación no fueron salvos, o sea, no recibieron al Señor. Claro que habían judíos de verdadera fe, a esto se refería como tesoro. Pero dice la palabra del Señor en Mateo 15, dice, no soy enviado sino, primeramente, dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primeramente, a buscar a su tesoro, mis queridos hermanos. Da a entender que dentro de la nación de Israel hay ovejas perdidas que Él debería salvar. Tesoro escondido. El tesoro fue encontrado cuando Cristo vino a buscar lo que se había perdido. El tesoro incluía, por supuesto, desde el pasado, desde Adán hasta los días de Jesús, o sea, Abraham, toda su descendencia, los de verdadera fe en el Señor. Así que, hermanos, y vemos que ahora a los judíos de su tiempo, o sea, cuando Cristo estuvo aquí, cuando vino, los discípulos eran judíos y allí eran tesoros del Señor, escondidos, algunos como pescadores, otros como cobradores de impuestos. Allí tesoro del Señor. Así que el reino de los cielos, hermanos, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, pero también dice, y lo esconde de nuevo. Saben que el capítulo 12 nos ayuda un poquito a entender el capítulo 13. Cuando ustedes puedan, lean Mateo capítulo 12 también, ¿no? Allí él pronunció una sentencia de condenación sobre ellos. Por ejemplo, miren lo que dice, y esto realmente está describiendo la misma condición de Israel. Miren esto, como el Señor lo dice, ¿no? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no la halla, entonces volveré a mi casa, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y ordenada. Entonces, dice, y va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Y saben lo que Jesús declaró después? Dice que así también acontecerá a esta mala generación. ¡Wow! Hermanos, fíjense si fue así, que ellos mismos, si fueron peor, que crucificaron al mismo Mesías. Y si eso fuera poco, persiguieron a los cristianos.
Y después al final del capítulo 12 de Mateo, cuando usted llega al final, usted va a ver que Cristo aclara muy bien quiénes son los de Él, los verdaderos de Él. No tiene nada que ver con la sangre, o sea, con ser israelita, en ese caso, ser de la familia carnal. Miren lo que dijo en Mateo 12:50, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese sí es mi hermano, mi hermana y mi madre. Claro, esto ocurrió cuando vinieron y le dijeron, tu madre está allí, tus hermanos, para que lo atienda primero, no sé. Y él le dijo, no se equivoquen, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Interesante que Jesús nunca le llamó madre a María. En todo el Nuevo Testamento usted puede buscar, nunca le dijo madre, sino muy respetuosamente le llamó mujer. Jesús nunca quiso que confundieran esta relación, porque María no era madre de Dios. María era la madre de Jesús, quien vino a este mundo como el ser humano, pero no madre de Dios. Y Jesús dijo, los que son míos, los que pertenecen a mí, son los que de verdad aman y buscan y desean hacer la voluntad del Señor. Viven para agradar al Señor, viven para la gloria de Dios. Y este era Cristo realmente rompiendo aquí con la idea de estar atado a un Israel carnal y no espiritual. Bueno, en tercer lugar, hermanos, tenemos el tesoro escondido una vez más. Interesante que vuelve a esconderlo. ¿Por qué? Porque continúa el verdadero pueblo continúa no visible, es decir, como nación y descendiente que están allí escondidos. Entonces, hermanos, yo no tengo duda de que los judíos recibieron castigo por el rechazo al Mesías. No tengo dudas de eso. Ellos mismos dijeron que la sangre de Jesucristo caiga sobre nosotros. Y como ustedes saben lo que ocurrió en los años 70, vino la destrucción de Jerusalén, la persecución horrenda y muerte a los judíos masivamente. Y claro, también los romanos persiguieron duramente a la iglesia del Señor. Pero sí, hermanos, dice la palabra en Deuteronomio, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá, miren, ya diciendo de antemano todo esto, ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Wow, palabras duras, palabras duras. Es decir, en su totalidad como nación, no eran salvos, ¿verdad? No amaban a Dios, era todo religión externa. Por eso tenemos que estar seguros, y decía Pablo, examinaos si estamos en la fe, que no sea esto un asunto de religión, un asunto de terapia psicológica, que esto sea realmente una relación con Jesucristo, con nuestro Señor, una pasión por el Señor, amar a nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo. Hermanos, continuamos, dice la palabra del Señor, porque fíjense que como vemos en el Antiguo Testamento, tenía allí en esa época sus tesoros, hasta los días de Jesús, los apóstoles, ¿verdad? Como tesoro escondido. Dice así Deuteronomio 32:30, dice, ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Esta era la bendición que tenía Israel con la protección de Dios, que 1000 no podía con uno. Si hubiesen sido fieles, nadie hubiera podido contra ellos. Pero dice después, si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado. Es decir, aunque ellos vendieron a Cristo por 30 piezas de plata, realmente Cristo los entregó
al mundo gentil, en manos de los gentiles. Y esto es la razón por qué han estado esparcidos por todo el mundo, hermanos de este pueblo, pero aún así dentro de ellos los que se convierten son el tesoro que Dios tenía escondido. Ahora miren, en quinto lugar, hermanos, para terminar, y vamos a ser breves, la compra del campo por aquel que la halla y vuelve a esconder el tesoro. Aquí nos damos cuenta que el hombre no podía ser, el hombre carnal, el hombre pecador, no tiene para comprar nada, pero Jesucristo sí dio todo lo que él tenía, su propia vida. Dice la palabra del Señor en Mateo 13, dice, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es decir, Jesucristo pagó en el Calvario el precio, ¿verdad? Y compró allí con su sangre a su pueblo. Mateo 20, hermanos, dice, voy a leerle unos versículos seguidos. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. ¿Y para qué más? Dice, para dar su vida en rescate por muchos. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El apóstol Pedro escribió diciendo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Por lo tanto, su pueblo son el remanente de fe. Los que creyeron son sus ovejas, estos son sus escogidos, son su tesoro. Así que el hombre de la parábola es Cristo, quien se fue y vendió todo lo que tenía. Cristo dio toda su vida para entonces seamos nosotros ricos. Se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Y miren cómo Pablo lo dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aquí está, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, para resumir todo esto que hemos dicho, en primer lugar tenemos el tesoro escondido en el campo, son los judíos salvos de verdadera fe. En segundo lugar tenemos al hombre encontrando al tesoro, es decir, a Cristo, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En tercer lugar tenemos al hombre ocultando el tesoro, es decir, el remanente siempre será como un tesoro escondido entre el mundo. En cuarto lugar tenemos al hombre comprando el tesoro y todo el campo en el que fue encontrado, haciendo referencia a la muerte misma de Jesucristo. Queridos hermanos y amigos, Cristo nos compró con su preciosa sangre. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Somos su pueblo por esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Y la salvación es solamente a través de Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solamente a través de Cristo. Querido amigo que me escuchas, si no tienes a Cristo en tu corazón, si no tienes la seguridad de esta salvación, en el nombre de Cristo te invito a que vengas y entregues tu vida al Señor. Ven a Cristo, ven ahora. No sabemos cuál va a ser o cuándo va a ser el último día de nuestra existencia en el mundo, en la tierra. Todos tendemos a pensar, bueno, quizás yo llegue a la ancianidad, ¿no? Pero no todos llegamos allá. Todos los días hay noticias de personas jóvenes que mueren por enfermedad, por accidentes. Así que el día no lo sabemos, ni la hora. El asunto es estar seguro de que estamos en Cristo Jesús. Ven a Cristo, ven ahora. Amén.